Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes en la sección Psicólogo Analiza A, donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura popular, incluyendo cómics, películas, series, animes y videojuegos. El día de hoy, por petición de muchos de ustedes, les traigo el análisis de Sean Murphy, de la conocida serie en estos momentos de Amazon Prime, The Good Doctor. Así que si quieres aprender todo sobre el trastorno del espectro autista, antes titulado Síndrome de Asperger, quédate hasta el final de este video. Aquí arriba les comparto otros personajes de series que podrían interesarles. También los invito a que se pasen por mi Instagram llamado Psicólogo Nes, donde estoy constantemente subiendo contenido de psicología. Recuerden primero que las letras que uso para cubrir un poco la pantalla son para evitar el copy y que me desmoneticen el video. Y segundo, si no has visto la serie de The Good Doctor, al menos hasta su tercera temporada, esto podría contener spoilers para ti. Sin más que agregar, comencemos. El Dr. Sean Murphy es un joven cirujano de 29 años de edad al que vemos ingresar en el mundo laboral del gran hospital Bonaventure. Lo más llamativo del personaje y parte por supuesto de la premisa de la serie es el diagnóstico de Sean, el cual posee un trastorno de espectro autista de la personalidad. Así que la respuesta es sí. Lo primero que haremos en este análisis de Sean es describir el trastorno. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidas y repetitivas. Hablamos de personas rutinarias, las cuales se molestarán o se afectarán incluso emocionalmente si por ejemplo desorganizas su cuarto o sus horarios para comer. El término espectro en el trastorno del espectro autista se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad. Esto explica por qué algunos casos de autismo pueden llegar a ser tan graves como un niño sentado todo el día en una silla mirando al suelo sin pronunciar una sola palabra, o pueden llegar a ser tan leves como Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol de la historia, del cual no doy fe o certeza, pero en algún momento oí que mencionaron que tenía un grado muy leve de autismo. Y no importa si es real o no el trastorno en Messi, la serie es realista. Hay grados de autismo que, aunque socialmente inhabilitan un poco a la persona, cognitivamente permiten a la persona trabajar normal como tú o como yo, muchas veces rozando la genialidad como en el caso de Sean, y ya les explicaré por qué. Específicamente en el caso de nuestra protagonista de hoy, las consecuencias de su autismo se ven estrictamente relacionadas en su comunicación e interacción social, cumpliendo síntomas de la enfermedad como no parecer escuchar a alguien mientras le hablan, resistirse a abrazos, caricias o cualquier tipo de contacto físico que él mismo ve como invasivo y no llega a disfrutar, no hacer contacto visual al hablar con algunas personas, repetir palabras o frases textuales sin entender exactamente su interpretación, como también que no le gustan las preguntas directas ni la confrontación, no expresa emociones ni sentimientos con claridad todo el tiempo, e increíblemente Sean posee empatía emocional, notando cuando alguien por ejemplo está molesto, pero no posee empatía cognitiva. Esto hace que no entienda por qué esa persona está molesta. También posee una gran dependencia a la rutina, repitiendo por ejemplo el mismo desayuno todos los días, entre muchos otros síntomas, pero siendo estos de menor intensidad que muchos otros casos que tal vez conocemos. Es decir, dentro del espectro autista, Sean parece bastante conectado con la realidad que lo rodea. Es importante mencionar que Sean, producto de su trastorno, sufre mayor sensibilidad sensorial que alguien normal, y este hecho le ha traído problemas en su trabajo, dado que además del estrés y la presión que siente como cirujano en un procedimiento, las luces intensas parpadeando, el ruido de las máquinas o incluso de las personas a su alrededor y el estado del paciente por supuesto pueden llegar a estresarlo de una forma muy dañina. Pero aquí es donde vemos a Sean luchar contra su propio trastorno, y esto parece que da algunos frutos. En una ocasión lo vemos pasar por encima de su hipersensibilidad incluso para salvar una vida. Pero este trastorno parece no solo traer consecuencias negativas en la mente de Sean, específicamente en su desarrollo cognitivo. Sean parece ser un genio de la materia, y gran parte de su genialidad se debe a habilidades
producto de su trastorno. Por ejemplo, Shaun tiene un recuerdo casi perfecto, un intelecto extraordinario, como dije, a nivel de un genio, y posee excelentes habilidades analíticas que le permiten hacer diagnósticos muy precisos. Es muy perceptivo y a menudo expresa sin rodeos estas percepciones, como al señalar que su superior, el Dr. Neil, era arrogante el primer día que se conocieron. Durante las escenas del hospital, el proceso de pensamiento de Shaun se captura con frecuencia en una superposición para los espectadores, lo que demuestra su memoria eidética. La memoria eidética es la supuesta habilidad de recordar imágenes con niveles de detalle muy precisos. Aún se está estudiando este concepto en psicología, pero esto demuestra de Shaun que es un aprendiz muy visual, uniendo por supuesto su complejo de sabio, pensando que todo el tiempo tiene la razón, aunque en la mayoría de casos es verdad. Con el tiempo, el proceso de visualización único de Shaun se vuelve evidente para quienes lo rodean, hasta el punto de que se dan cuenta de lo que está haciendo con solo mirarlo. Las habilidades de diagnóstico únicas de Shaun son notadas por muchas personas entonces a su alrededor. A pesar de la problemática infancia de Shaun, y hablamos de maltrato infantil, violencia, bullying, acoso y desvinculación emocional, Shaun mantiene una perspectiva de la vida en general positiva, eligiendo dedicarse a la medicina con la esperanza de mejorar la vida de los demás. Pero esto a nivel inconsciente es un ejercicio de compensación en la mente de Shaun. Es decir, Shaun recuerda el amor y el afecto que tenía por su hermano y por su mascota, un conejo, y siente que al salvar nuevas vidas compensa el hecho de no haber podido salvar a su hermano cuando éste estaba herido antes de su muerte. Y la razón específica de ser cirujano y no tener otro rol dentro de la medicina podría deberse al regalo que su hermano le hizo, siendo este un bisturí de juguete y siendo este objeto una luz de esperanza y motivación para la vida de Shaun muy representativa, dado que ¿qué es más representativo para darle un buen uso a un bisturí que si no siendo el mejor cirujano de todos? Sin embargo, Shaun desconfía de entablar relaciones más profundas con las personas después de la muerte de su hermano menor y su conejo, como lo dijimos, posiblemente los momentos más traumáticos de su vida. Aunque Shaun tiene bastante aversión al contacto físico, cuando es él mismo el que lo propone, puede llegar a adaptarse, como se le ha visto con algunas parejas románticas con las que ya puede entablar mayor contacto físico a diferencia de con cualquier otra persona. Aún así, Shaun se siente a sí mismo como un forastero, y al haberse ido tan joven de su casa y perder a su hermano que consideraba como su única familia, para Shaun es complicado sentirse parte de algún lugar o sentirse cómodo con una familia ideal que él mismo siente como irreal. Es más, me atrevería a decir que por la infancia de Shaun, posiblemente si este no padeciera de autismo, el trauma y las consecuencias en su vida podrían ser mucho peor. Estoy diciendo que el trastorno ayudó a Shaun moralmente para no convertirse en un sociópata, dado que lo que vivió en la niñez, el rechazo, el poco afecto y la pérdida prematura de su ser más querido, es decir, su hermano, podrían impulsar a cualquiera de nosotros a una vida sin propósito, guiada por la satisfacción de deseos básicos sin importar el bien común o la empatía emocional con cualquiera. Su autismo le dio un sentido a la muerte de su hermano, y era que este se convirtiera en cirujano y salvara muchos casos similares, y así evitar el sufrimiento que él tuvo que pasar en los demás. Hay varios momentos para ejemplificar lo que expliqué anteriormente, como la empatía emocional de Shaun, pero con falta de empatía cognitiva. En el capítulo Riesgo y Recompensa, los problemas de Shaun con la empatía y la comunicación lo llevaron, por ejemplo, a decirle a una madre que sus antidepresivos pueden haber causado los defectos de nacimiento graves en su hijo, algo que se señala que ningún otro médico habría dicho nunca. Sin embargo, en otro caso, por ejemplo, la franqueza de Shaun a veces ha resultado útil, como en el capítulo Desastre, cuando señaló las dudas de una pareja, lo que hizo que se confrontaran entre sí y llegaran a una resolución. Después de ser transferido a patología, Shaun lucha con la transición a pesar de poder salvar vidas solo en la distancia. Shaun deja en claro que desea seguir siendo cirujano a pesar de los problemas que surgen con sus habilidades de comunicación, y es tanta su pasión y amor por la labor producida por sus traumas de la niñez que exige de forma violenta su trabajo hasta ser despedido, y posterior a ello intenta volver en sí con el objeto más preciado del mundo para Shaun, el bisturí de juguete que le había regalado su hermano. Su descontrol emocional por haber dejado de ser cirujano es tanto que rompe el propio bisturí y se hace daño. Aún así, sin importar estos episodios, parece que Shaun comprende muy bien sus limitaciones para seguir ejerciendo como cirujano, y esto lo lleva a tener conductas completamente anormales para su diagnóstico, como mentir en la forma como conoció a Zack, el tipo del bar que lo golpeó y posterior a ello se desplomó, siendo esta la excusa perfecta para mostrarse más maduro, y posterior a este evento influyendo en los demás profesionales a su alrededor para que sus superiores se dieran cuenta que aunque tenía problemas para comunicarse con los demás, podía
podía influir en un equipo, inspirarlos, animarlos y merecía su puesto de cirujano. Y esto no solo se ve enfocado en su trabajo. Después de pasar la noche durmiendo cómodamente con Lea, su pareja en ese momento, y tener un breve colapso sobre el potencial de estar solo, Shaun parece perder algo de su aversión al tacto. Y recordemos que las relaciones de pareja para Shaun habían significado en su pasado un gran problema, dado que había sido lastimado y al protegerse, este comenzó a actuar de forma desconsiderada. Además que las relaciones amorosas hacían que este tuviera que involucrarse en escenarios bastante aversivos para su trastorno, de muchos estímulos a su alrededor, obviamente esto afectando su hipersensibilidad y de poco control probabilístico. Otro ejemplo es cuando Glassman lo consuela. Shaun inicia un abrazo que solo rompe porque tiene que ir a cirugía y además llega tarde. Durante la cirugía posterior, cuando el paciente le agarra la mano con fuerza debido al inmenso dolor que siente, Shaun no la detiene y en cambio les dice a los otros médicos que lo permitan, ya que distrae al paciente, pero eso sí, que se apresuren, aunque está claramente incómodo. Esto probablemente se deba en parte a la fuerza con la que estaba siendo agarrado en ese momento Shaun. Justo antes de admitir su amor por Carly, Shaun toma y sostiene de su mano por un breve tiempo, a pesar de su anterior aversión a tomarse de la mano con Carly. Más tarde se le muestra tomando nuevamente de su mano, en lugar del compromiso de cruzar las muñecas que había tenido que usar antes. También ha perdido por completo su aversión a la intimidad física con Carly, después de su primer intento de sexo que terminó debido a las vacilaciones de Carly en lugar de las de Shaun. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Recuerda comentarme qué personaje de serie, película, cómic o videojuego quieres que traiga a la sección. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mi Instagram llamado Psicólogo Nes, página de Facebook y Twitter. Tu amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.